¿Ya la grabación? Ahí sí, ya. Bien, chiquillos, son las 7 de la tarde con 12 minutos, entonces comenzamos nuestra clase hoy día lunes 8 de julio de este año 2024, ya transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes. Bien, nosotros la última clase estuvimos hablando de este mundo que se sumergió en guerras, ¿cierto? Estamos en el siglo XX, ¿ya? El siglo XX, recordemos, corresponde a los años entre 1900 y 1999, es el siglo XX. La primera mitad del siglo XX es bastante particular a nivel mundial porque se desarrollan dos guerras, ¿ya? Que son las guerras mundiales, la primera y la segunda, ¿ya? Estas guerras, ¿cierto?, vienen a impactar a la humanidad por su nivel de destrucción, por su nivel de muerte, y también, ¿cierto?, por la extensión de estos conflictos, ¿ya? 4 años para la primera, 6 años para la segunda, y que tuvo diferentes orígenes, ¿ya? La Primera Guerra Mundial obedece básicamente a una guerra que se inicia por temas territoriales, por expansión territorial, por dominio, ¿cierto? Por intereses económicos, y en donde logra triunfar, ¿cierto? La alianza denominada la Triple Entente, ¿ya? Eh, y siendo perdedores principalmente la alianza de la Triple Alianza que estaba comandada por Alemania, ¿ya? Alemania es el gran perdedor de esta Primera Guerra Mundial, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Esta Primera Guerra Mundial se va a volver o no va a sanar con estas heridas que quedaron abiertas y luego, ¿cierto? Se va a iniciar un nuevo conflicto bélico en 1939, ¿ya? Derivado en parte por las sanciones que recibe Alemania en la Primera Guerra Mundial, pero también por el afán expansionista y nacionalista de los nazis, que eran gobernados por Adolf Hitler, ¿cierto? En Alemania, ¿ya? Se desarrolla este conflicto bélico en Europa, ¿cierto? Y que termina nuevamente con una derrota para Alemania y con la victoria, ¿cierto?, de la alianza de los aliados, ¿ya? Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética, ¿ya? Sin embargo, chiquillos, el mundo estaba todavía lejos de terminar con los conflictos, ¿ya? Se pensaba, ¿cierto?, que la Segunda Guerra Mundial iba a marcar el final de los conflictos bélicos. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se va a sumergir en una nueva guerra, ¿ya? Y esta guerra se va a llamar la Guerra Fría, ¿ya? Y aquí les vamos a explicar hoy día en qué consiste este conflicto, ¿cierto? Cuál es su grado de alcance, su desarrollo, y vamos a entender también por qué es una guerra fría, ¿ya? Y cuál es la particularidad que tiene, ¿cierto?, esta guerra, ¿ya? Que es distinta a las que nosotros conocimos en la clase anterior, que era más de batallas, de invasiones, de movilización de tropas, ¿ya? Esa guerra tiene algo distinto, ¿ya? Eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase, ¿sí? Eh, Así que para usted, entonces, voy a compartir la pantalla en este momento para poder mostrarle la presentación que tengo aquí preparada para ustedes, ¿vale? Espérenme un poquito, por favor. Ya. Entonces, nosotros tenemos aquí la Guerra Fría. ¿Me confirman si se ve la pantalla, chiquillos, por favor? Eh, No sé si ve los deditos para arriba, pero sí se ve. ya, gracias. Bien, tíos, la Guerra Fría. A ver, la Guerra Fría es un conflicto que va a comenzar a partir de 1945, que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y que se va a extender hasta 1990, ¿ya? O 1989 para algunos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿Ya? Por qué estamos hablando de otra guerra? El mundo ya había tenido dos guerras porque vamos a ir a otra guerra más, ¿ya? En el fondo, esta guerra es distinta, ¿ya? ¿Por qué es distinta esta guerra?
Porque esta guerra es una guerra de carácter ideológico, ¿ya? Es una guerra de las ideas, por así decirlo, ¿ya? Eh, por lo tanto, no vamos a tener, digamos, tanta movilización de tropas, bombas, ejércitos, etcétera, sino que es una guerra que se va a librar en otros frentes, ¿ya? Pero en una guerra, ¿cierto? Para que existan deben haber bandos, ¿ya? Y estos bandos los vamos a conocer ahora, ¿ya? Ahora, la Guerra Fría se denomina así porque es un enfrentamiento ideológico, ¿ya? Cuando hablamos de una ideología, estamos hablando de ideas, ¿ya? Eso es una ideología, un conjunto de ideas que sustentan una teoría, ¿ya? Cualquiera esta sea, ¿sí? Espérame un poquito, por favor. ¿Sí? Entonces, esta Guerra Fría, que va a comenzar terminada la Segunda Guerra Mundial, va a enfrentar dos ideologías. La primera ideología, que se llama el capitalismo o liberalismo, ¿ya? Y la segunda ideología, que se llama el socialismo, que algunos también lo llaman comunismo, ¿ya? Y estas ideologías eran promovidas por las dos grandes potencias mundiales de la época. Estados Unidos promovía el capitalismo, ¿ya? Y la Unión Soviética, o Rusia, ¿ya? Potenciaba el socialismo, ¿ya? Ambos países, en el fondo, promovían sus ideologías como modelos de desarrollo válidos para la sociedad, ¿ya? Eh, y en ese sentido, lo que van a hacer ellos es comenzar a tratar de influenciar al resto de los países para que se alinee, ya sea bajo el capitalismo o bajo el socialismo, ¿ya? Pero eso lo va a hacer a través del convencimiento de las ideas y de hechos concretos, no a través de la fuerza, ¿ya? Por eso esta guerra es una guerra fría, ¿ya? ¿Ya? No es una guerra caliente, por así decirlo, en el hecho de que están combatiendo cuerpo a cuerpo, sino que es una guerra de las ideas, ¿ya? Es una guerra, por ejemplo, que si un país logra una cosa, el otro tiene que lograr algo superior. Y así van, uno tras otro, tratando de lograr ser mejor que el otro. En el fondo, lo que están tratando de mostrar ambos países y ambos modelos es tratar de demostrar que son mejores y son superiores al otro, ¿ya? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, esta Guerra Fría tiene esa particularidad, ¿ya? Que es un enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento de las ideas. ¿Y cuáles son las dos ideologías en disputa? El capitalismo, que es promovido por Estados Unidos, y el socialismo, que es promovido por la Unión Soviética, ¿ya? Si eso lo llevamos al plano de los valores, diríamos que el capitalismo promueve el concepto de la libertad y el socialismo promueve el concepto de la igualdad, ¿ya? Y como les decía, con estas ideas ellos quieren influenciar al mundo, ¿ya? Lo quieren influenciar, ¿sí? Entonces van a comenzar a desarrollar distintas estrategias para influir en distintos países a nivel mundial, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir entre 1945 y 1989, ¿ya? Una lucha constante de las ideas entre ambos modelos de desarrollo, ¿sí? Y obviamente los países, los distintos países del mundo, van a ir tomando partido por uno o por otro, ¿ya? Eso es lo que va a ir ocurriendo, ¿sí? Por eso se habla, como dice el punto 2, es que el mundo se termina dividiendo en bloques que son antagónicos, ¿ya? Porque ambas posturas eran incapaces de encontrarse y buscar puntos en común para, digamos, sacar lo mejor una de la otra, sino que ambas, ¿cierto?, trataba de imponerse una sobre otra, ¿sí? Y en ese sentido, el mundo, como les comentaba, va a tomar partido. Van a haber países que van a seguir el modelo capitalista y van a haber países que van a seguir el modelo socialista, ¿ya? Y el mundo también va a tornarse como un mundo bipolar. O es capitalista o es socialista, pero no hay puntos intermedios, ¿sí? Y eso, chiquillo, va a terminar influenciando la política de muchos países a nivel mundial, incluido, por supuesto, Chile, incluido Chile, ¿sí?
el socialismo va a tratar de decir que el capitalismo es malo y el capitalismo va a tratar de decir que el socialismo es malo. Entonces ahí comienza la lucha ideológica. Y ambos países, como les digo, van a tratar de demostrar que son buenos modelos de desarrollo. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Hay alguna duda? Coméntenme nomás. Si logran entender la diferencia entre una guerra fría y una guerra caliente, llamémoslo así, como fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Si tienen dudas, vayan consultando, por favor. Con toda la... ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ir acá. No acá. Ya. ¿Cómo se vivencia esta Guerra Fría, chiquillos? Como les comentaba, la Guerra Fría no es un conflicto armado directamente, ¿ya? Sino que es una lucha de ideas, ¿ya? Y en las ideas, cuando hay una lucha de ideas, las ideas tratan de demostrar, o quienes toman partido de ellas, tratan de demostrar cuál es la mejor, ¿cierto? Y en ese sentido, esta Guerra Fría eh, tiene algunos ámbitos de desarrollo. Por ejemplo, a nivel deportivo, ¿ya? A nivel deportivo, ¿cierto? Estados Unidos y la Unión Soviética competían por ejemplo, quién sacaba más medallas de oro en una Olimpiada, ¿ya? ¿Sí? Entendiendo de que si sus deportistas eran buenos es porque el modelo de desarrollo era bueno. Entonces era bueno que otros países se pudieran sumar a este modelo, ¿ya? Entonces competían a nivel deportivo, ¿sí? Eh, a nivel de la propaganda, ¿cierto? Se usaba mucha propaganda a favor y en contra de los modelos, ¿ya? Por ejemplo, aquí ustedes están viendo una imagen, que es esta que está aquí, que dice, este es el mañana, this is tomorrow, ¿ya? Aquí, ¿cierto? Dice, América bajo el comunismo, ¿sí? En el fondo está diciendo, ¿qué pasaría si Estados Unidos adoptara el comunismo? Entonces, ardería Estados Unidos, ¿cierto? Se derrumbaría, ¿ya? Porque el comunismo para los estadounidenses es malo, ¿sí? Entonces se usaba este tipo de propagandas, ¿ya? Y por el otro lado también lo hacían, ¿ya? Trataban de demostrar que el capitalismo en el fondo era malo y así competían a través de la lucha ideológica, ¿ya? Eh, hay otra área de desarrollo de este conflicto, que es, por ejemplo, la carrera espacial, ¿ya? Compiten ambas potencias por ver quién llega más lejos fuera de la Tierra. Y en ese sentido, se arma esta carrera espacial, ¿ya? Y el hombre finalmente termina llegando a la Luna, ¿sí? Eh, pero la carrera espacial comenzó cuando la Unión Soviética lanzó su primer satélite. Entonces, Estados Unidos manda otro satélite, después comienzan a enviar seres vivos, y así, hasta que finalmente Estados Unidos en 1969 llega a la Luna, ¿ya? Eh, entonces también se arma esta carrera espacial. En el fondo, el que llega más lejos fuera del espacio es porque tiene mejor tecnología y tiene un mejor sistema, y nosotros ofrecemos lo mejor desde el punto de vista de la idea. Así que los otros países pueden unirse a esta lógica, ¿ya? Entonces, insisto, chiquillos, lo que tiene que quedar claro aquí de la Guerra Fría es que es una guerra ideológica que se puede evidenciar en estos ámbitos, ¿ya? A través de la competencia deportiva, a través del uso de la propaganda para validar el sistema, y una que fue muy, muy visible, que fue la carrera espacial, ¿ya? Es decir, quién llegaba más lejos fuera de la Tierra, ¿ya? Entonces, comienza con los satélites, después comienzan con el envío de seres vivos, ¿ya? Y finalmente terminan con la llegada del hombre a la Luna, ¿ya? En 1969. Entonces, en el fondo la Guerra Fría termina siendo una competencia constante entre estos dos países para ver
quién, digamos, representa más cosas o quién gana más, ¿ya? Y a través de esas victorias que van teniendo, en el fondo, tratar de influenciar al resto de los países. O el capitalismo es bueno porque yo he logrado estas cosas, o el socialismo es bueno porque yo he logrado estas otras cosas, ¿ya? Y ahí los países, ¿cierto?, iban tomando postura, ya sea por un bando o por el otro, ¿ya? Entonces, eh, trata de eso este conflicto eminentemente, ¿ya? Nunca estas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, nunca se enfrentan directamente, nunca, ¿ya? Siempre lo van a hacer desde el plano de las ideas o metiéndose en conflictos que no eran de ellos, ¿ya? En guerras que sucedían en otros lugares y prestaban ellos ayuda a un bando o al otro, ¿ya? Pero ellos nunca se van a enfrentar directamente, ¿ya? Eh, entonces eso, ¿sí? Siempre va a ser una competencia por las ideas y por quién influencia mayor o a más países, ¿sí? ¿Vamos bien, chiquillos? Chiquillas. Una consulta, profe. ¿Mm? Benedicto, hola. Recién me, me conecté. Oiga, Cuénteme. esto es, fue una guerra fría ideológica, dijo. Sí, ideológica, sí, Mm. sí. Es una guerra fría ideológica, exactamente. Ese es el fundamento detrás de la guerra, ¿ya? Porque como les comentaba, nosotros tenemos la concepción de la guerra que en una guerra hay dos bandos y esos bandos se enfrentan a través del enfrentamiento de los ejércitos, por ejemplo. Eso es como la concepción tradicional de una guerra, ¿ya? Sin embargo, en esta guerra nunca se enfrentan directamente, sino que lo hacen en distintas esferas, ¿ya? En el deporte, a través de la propaganda, en la carrera espacial, en áreas de influencia, en los logros económicos, en el desarrollo tecnológico, etcétera. Así compiten, ¿ya? Así se enfrentan, pero nunca lo van a hacer con ejércitos, ¿ya? Por eso es que es fría, ¿ya? ¿Sí? A eso se refiere, ¿ya? ¿Más preguntas, chiquillos? ¿Alguna otra duda? ¿No? De hecho, por ejemplo, también dentro de este conflicto de la Guerra Fría, también se forman alianzas, ¿ya? Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética también forman alianzas de protección en caso de ataque, ¿ya? Eh, en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos tenía a la alianza militar llamada la OTAN, ¿ya? Y la Unión Soviética tenía al Pacto de Varsovia, ¿ya? Que en el fondo eran alianzas de protección mutua, pero que nunca, insisto, nunca militarmente se enfrentaron, ¿ya? Tenían también, por ejemplo, competencia a nivel tecnológico militar, ¿ya? Profe, Sí, dígame, la Estados Unidos tenía a la OTAN y la Unión Soviética tenía a quién? al Pacto de Varsovia. Acá está, mira, El voy a Pacto de volver atrás, Varsovia. aquí, sí, Pacto acá, mira. de Varsovia. Ahí está, miren, la OTAN y acá está el Pacto de Varsovia, ¿ya? Ahora, estos pactos militares básicamente eran, como les decía, pactos de protección mutua, pero tenían una particularidad. Eh, Desarrollaban una carrera armamentista de tipo atómica. En el fondo, iban generando misiles nucleares en caso de guerra, ¿ya? Por eso es que finalmente estos países nunca se enfrentan, porque como ambos tenían la capacidad de producir bombas atómicas, en el fondo enfrentarse significaba de que iban a terminar destruyendo el mundo, ¿ya? Entonces siempre van a estar en tensión, pero nunca se van a enfrentar directamente, ¿ya? Es como lo que pasa con Rusia y Corea del Sur ahora, ¿cierto? Eh, claro, o yo diría más que Corea del Sur sería Rusia con la Unión Europea, ¿ya? A partir de la guerra de Ucrania, por ejemplo, ¿ya? En donde Rusia, ¿cierto?, ha amenazado directamente a la Unión Europea
de dejar de prestarle ayuda a Ucrania, ¿cierto? Pero Rusia no se ha atrevido a atacar a la Unión Europea porque sabe que la Unión Europea va a contar con el respaldo de Estados Unidos. Entonces, ahí está la tensión, ¿ya? Algo así es lo que ocurría en esta época. ¿Ya? Hay un micrófono abierto, chiquillos, para que lo apaguen, por favor. Gracias, ¿ya? Eso es lo que ocurre, ¿ya? Entonces, esta guerra al componente atómico también es importante, ¿ya? Tal como lo muestran aquí los monitos. En el fondo, ambos se mostraban los dientes, ¿cierto? Ambos tenían capacidad nuclear, pero sabían que si se enfrentaban, esa destrucción iba a ser total, ¿ya? Entonces, por eso que para distender sus energías, lo hacían compitiendo en otras áreas, ¿ya? Donde trataban de demostrar quién era el mejor frente al otro, ¿sí? Era como una guerra de fanfarrones. ¿Quién fanfarroneaba más? Sí, sí, ya, eso. Ya, en un lenguaje más coloquial, sí. Podría catalogarse de esa forma, ¿ya? Eh, y finalmente el mundo, como les comentaba hace un ratito atrás, va a ir tomando partido, ya sea por un bando o por el otro, ¿ya? Por eso se habla de esta época como un mundo bipolar, ¿ya? No había como un punto medio, o eras de apoyar a Estados Unidos o apoyar a la Unión Soviética, ¿ya? De hecho, por ejemplo, en el mapita que ustedes están viendo acá, ¿ya? Los países que están en naranjo, ¿cierto? Son países que eran parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, ¿ya? Y los países que están aquí en moradito, por ejemplo, Rumania, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Bulgaria, ¿ya? Formaban parte del área de influencia de la Unión Soviética, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que este mundo es un mundo bipolar, ¿ya? Entonces tenemos un mundo en constante tensión, pero un mundo que sabe que si hay una guerra, esa guerra puede ser desastrosa, ¿ya? Entonces tratan de evitarla al máximo, ¿ya? Avancemos. A ver si me queda otra laminita, parece. Ya, no, eso no. Eso tampoco. Ya, esto. Bueno, como les decía, las potencias nunca se enfrentaron directamente, pero sí lo hicieron en conflictos que eran de otros. Y en esos otros ellos iban a meter o apoyar, a prestar ayuda, ya sea apoyando a un bando o a otro, ¿ya? Por ejemplo, por ejemplo, aquí les voy a contar algo que va a permitir entender un poquito a un personaje que aparece mucho en televisión, que es muy particular, que a mí me causa mucha gracia, que es el presidente de Corea del Norte. No sé si lo han visto en la tele. El que se llama Kim, ¿sí? Ya. Bueno, ¿por qué todo el mundo le tiene miedo a Corea del Norte? Si es un país muy pequeño, ¿ya? Le tienen miedo básicamente porque Corea del Norte tiene armamento atómico, ¿ya? Entonces saben que si lo atacan, en el fondo ellos van a responder y puede quedar las cosas, ¿ya? Y a partir de eso Corea del Norte mantiene su poder y su relativo régimen de carácter, comunista, ¿ya? Ahora, ¿por qué le hablo de nuestro amigo Kim? ¿Ya? Bueno, Corea hasta 1950 era un solo país, ¿ya? Simplemente Corea, ¿ya? Sin embargo, ¿ya? Corea se va a dividir tras la Guerra de Corea entre 1950 y 1953, ¿ya? Y a partir de dos, Corea del Norte, por el norte, donde está nuestro amigo Kim, y Corea del Sur, ¿ya? Separada en dos países, ¿cierto? Hoy en día con dos modelos de desarrollo distintos y totalmente diferentes, ¿ya? En Corea del Norte tenemos un modelo comunista, directamente un régimen cerrado, dictatorial, ¿cierto? Y la Corea del Sur, que es una Corea capitalista, de mucho desarrollo tecnológico, ¿ya? De tecnología, de teléfonos, de automóviles, ¿ya? De electrodomésticos, etcétera, ¿ya?
Entonces, la división de Corea, en el fondo, participaron también la Unión Soviética y Estados Unidos. Estados Unidos apoyaba al bando de la Corea del Sur y la Unión Soviética al bando de la Corea del Norte, ¿ya? Y así, finalmente, esta guerra termina con la división de ambas Coreas, ¿ya? Situación que se mantiene hasta el día de hoy, ¿ya? De hecho, ambas Coreas siguen en estado de guerra, ambas siguen en guerra, pero que no tienen enfrentamientos simplemente, ¿ya? Y pasar, por ejemplo, de Corea del Norte al sur es extremadamente peligroso, ¿ya? Y difícil hacerlo, ¿ya? Una frontera muy, muy cerrada, ¿ya? Pero ahí les cuento entonces que Corea del Norte, en el fondo, y Corea del Sur se originan producto de la Guerra Fría, ¿ya? Producto de eso, ¿ya? Era un conflicto propio que tenían ambas Coreas, pero que Estados Unidos apoyó un bando y la Unión Soviética apoyó al otro, ¿ya? Entonces, ahí se enfrentan, digamos, en conflictos externos a las potencias, ¿ya? Así también fue en Berlín, en Hungría, en Checoslovaquia, en Grecia, en Vietnam, la guerra de Vietnam, ¿cierto? Y en Cuba, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los conflictos que se llaman conflictos locales de la Guerra Fría, en donde ambas potencias van a ir a apoyar a los bandos en disputa, ¿ya? Y se van a enfrentar indirectamente en el fondo, ¿ya? Eso es. ¿Sí? Dígame. Profe, Berlín, Hungría, Cuba, Checoslovaquia, como dijo usted, ¿también se dividieron por causa de la Guerra Fría No, o no? esos son otros conflictos que ocurren en esos países, ¿ya? Otros conflictos, ¿ya? Ah, ya. Entonces ellos apoyan ahí de Sí, cierta manera. Ya, apoyan ahí a perfecto. los bandos que están en disputa, ¿no? ¿Ya? La única división que se produjo Sí, ok. es el ejemplo que yo le acabo de mencionar de Corea, ¿ya? Bien, Corea. En Ya, Corea, vale. ¿ya? Si usted hoy en día quiere ir a Corea, es extremadamente difícil entrar, sobre todo a la Corea del Norte, ¿ya? Muy, muy difícil, ¿ya? Le van a revisar toda su documentación para poder ingresar, ¿ya? Bien, vamos a la última parte. Espérenme. Acá. Bueno, la Guerra Fría, chiquillos, tiene dos grandes etapas en el fondo. ¿Ya? La etapa que se llama coexistencia pacífica y la etapa que se llama de crisis y distensión. La primera etapa de esta Guerra Fría está básicamente situada en el hecho de que estuvo mayormente visible la competencia entre ambos países, ¿ya? A nivel propagandístico, tecnológico, armamentista, espacial, ¿sí? La segunda etapa de la Guerra Fría, ya que del 73 al 90, está marcada básicamente porque la Unión Soviética va a entrar en crisis, ¿ya? Eh, y esa crisis va a provocar finalmente de que la Unión Soviética como país y como modelo económico desaparezca, ¿ya? Y así, en 1991, la Unión Soviética, eh, como se dice coloquialmente, cae, ¿ya? Y desaparece como país y vuelve a llamarse Rusia, ¿ya? La Unión Soviética, chiquillo, era un conjunto de países, ¿ya? Habían varios países asociados a este nombre general que se llamaba Unión Soviética, ¿sí? Sin embargo, cuando la Unión Soviética, ¿cierto?, desaparece como tal, vuelve, ¿cierto?, a ser Rusia y los países limítrofes a ello vuelven a recuperar sus identidades originales, ¿ya? Entonces, esa es como la gran diferencia entre ambas etapas. La primera etapa de mayor competencia entre ambas potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, y la segunda etapa que está marcada principalmente por la crisis en la que se va a sumergir la Unión Soviética y finalmente su desaparición, ¿ya? Eso, Oiga, profe, dígame. ¿en qué año cae Unión Soviética? La Unión Soviética en el año 91, 1991, ¿ya? Ok, profe, 1990, gracias. ¿ya? Entonces, por así decirlo, el ganador de la Guerra Fría, si queremos buscar un ganador, ¿cierto? Va a ser Estados Unidos, ¿ya?
que logra validar, ¿cierto?, su modelo de desarrollo, que finalmente es el modelo de desarrollo que tienen gran parte de los países del mundo occidental, incluido, por supuesto, Chile, ¿ya? Que es el modelo liberal, ¿ya? ¿Sí? Súper. Chiquillos, dudas, consultas, cuentas. Profe, entonces al final gana el capitalismo. Sí, al final gana el capitalismo. Si queremos dar un ganador, el capitalismo gana. Exactamente. Pregunte. Si hay una pregunta, alguien me escribe en el chat, porque Sí, están pidiendo que vuelva a la página anterior, profe. a esa, Sí, una compañera. ya. Ahí está la. A ver, ¿qué me están diciendo? Moisés. Moisés, usted levanta la mano. Profe, ¿Mm? sí, 1990. Es que usted dio dos fechas, dio 1973 al 1990. Ahí cayó la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Cómo? Y ahí cayó la Unión Soviética, porque después dice usted nombra el 1991 que cae En la el- Unión Soviética, pero no entiendo cuál es. a ver, en la fecha oficial de caída de la Unión Soviética de 1991. ¿Ya? Ya. 1991. Y 1973 y 1990, ¿para qué Toda esa qué etapa pasó ahí? está marcada por la crisis que va a comenzar a vivir la Unión Soviética, que le va a derivar finalmente en su desaparición. O sea, la ¿Ya? crisis de la Unión Soviética comienza en 1973 y muere en Hacia, 1991. hacia adelante, exactamente. Ya. Muy bien. ¿Ya? Bueno, hoy en día, chiquillos, lo que nosotros encontramos a nivel mundial es un mundo que, como ya les comentaba, es un mundo que está más situado, ¿cierto?, al área capitalista directamente, ¿ya? En donde hay varias potencias económicas que buscan desarrollarse a nivel mundial. La principal, Estados Unidos, China, ¿ya? Por otro lado, ¿cierto? Y Rusia, que de a poquito iba también recuperando su posición geopolítica a nivel mundial, ¿ya? Eh, y después están las otras potencias económicas, como Japón, por ejemplo, que también, o la misma Corea del Sur, que también son potencias económicas al punto de vista de desarrollo tecnológico, ¿ya? Eh, es un mundo que sigue con grandes potencias económicas que siguen existiendo, ¿ya? Pero que es muy distinto a lo que se vivía en esta época, ¿ya? Hoy en día ya no estamos hablando de una guerra ideológica, sino que hoy en día hablamos de polo de desarrollo, ¿ya? Y la mayoría de los países está situándose hacia el área capitalista, ¿ya? De hecho, por ejemplo, China, que es la otra gran potencia económica que hay a nivel mundial, China eh, tiene un modelo económico comunista, ¿ya? O sea, claro, comunista, pero que incorpora elementos del capitalismo para poder sustentarse a través del tiempo, ¿ya? Y eso permite su desarrollo, ¿ya? De hecho, China hoy en día concentra gran parte del comercio mundial, tiene un mercado de más de 1.000 millones de habitantes, entonces tiene una posibilidad de desarrollo bastante importante, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Dígame. ¿Cómo se entiende eso entonces, profe? China tiene un modelo económico comunista, pero necesita el capitalismo para Sí, desarrollarse. Ya, perfecto. sí, tal cual, tal cual. Muy bien. Ya, chiquillos, eso, no sé si hay dudas o consultas con la Guerra Fría. Lo importante de la Guerra Fría como concepto es que usted no se olvide que es una guerra ideológica, ¿ya? Y que jamás nunca estos países se enfrentaron. Estuvieron en tensión, sí, pero nunca se enfrentaron, ¿ya? Y esta guerra ideológica está representada por el capitalismo por una parte y por el socialismo o comunismo por la otra, ¿ya? Y esos compiten en distintas áreas, ¿ya?
deporte, tecnología, armamento, carrera espacial, etcétera. ¿Ya? Distintas áreas. ¿Sí? Ya. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No? Súper. Ya, chiquillos, vamos a ir a practicar un poco entonces. Esta guía, que es el examen número 5 que yo tengo aquí, ya, sobre todo la primera parte, habla de todo lo que es el siglo XX y cosas que nosotros hemos ido trabajando, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tratar de llegar en esta ratito que nos queda de clases, ¿ya? Hasta la pregunta 13, si es que alcanzamos, ¿ya? Si no, no se preocupe, ¿ya? ¿Sí? Examen número 5. ¿Ya? Siglo XX, Guerra Fría, y la parte final tiene un elemento eh, de descubrimiento de América, que si en caso que no alcancemos a hacerlo, ustedes lo pueden responder después en su casita. ¿Ya? Súper. Ya, chiquillos. Pongamos atención, por favor. Dice así. Visión del siglo XX. Recuerden que la X con la X es el siglo XX. ¿Cuál es el siglo XX? El 1900. ¿Ya? Dice, el siglo XX se caracterizó por una velocidad y magnitud de sus transformaciones que aún siguen desafiando a la sociedad actual. El desarrollo tecnológico y científico fue notable, lo que por un lado permitió mejorar la salud y las condiciones de vida de la población, y por otro ha provocado un creciente deterioro del medio ambiente. Este siglo estuvo marcado por trágicos episodios, diversas tensiones y conflictos como las guerras mundiales, la intolerancia y el genocidio o exterminio de grupos y pueblos. La utilización de la tecnología con fines destructivos, como el caso de la bomba atómica, y otros sofisticados armamentos, es también una herencia de dicho siglo. ¿Ya? Sin embargo, no hay que olvidar que durante el siglo XX se produjo una creciente participación e integración política y social de múltiples sectores del planeta que durante cientos de años estuvieron marginados. A continuación se presentan imágenes de hechos que han marcado el siglo XX. ¿Ya? Veamos las imágenes. De esta imagen van a salir un par de preguntas. La imagen número 1, es lo que fue la construcción del muro de Berlín, ¿ya? Que separó a Berlín en dos. ¿Ya? Un Berlín que era capitalista y un Berlín que era comunista. ¿Ya? Estaba separado en dos. En la imagen 2 habla del ecologismo. ¿Ya? La tendencia del ecologismo es una tendencia, digamos, más contemporánea, ya más del mundo actual. En el mundo actual está mucho más desarrollada la conciencia de la energía renovable, del cuidado del ecosistema, etcétera. ¿Ya? La imagen 3, ¿cierto? Está marcada la Segunda Guerra Mundial y este personaje se llama Adolf Hitler, ¿ya? Que era el líder del partido nazi y por supuesto líder de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y la imagen 4, ¿cierto? Es el honguito de la bomba atómica, ¿ya? Que se arrojó sobre Hiroshima y Nagasaki hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Dice, pregunta 1, seleccione 3 imágenes y ordénelas cronológicamente partiendo del acontecimiento más antiguo, ¿ya? Más antiguo. Entonces dice, letra A, caída del muro de Berlín. Letra B, perdón, movimiento ecologista y bomba atómica. Letra B, bomba atómica, régimen nazi, movimiento ecologista, ¿ya? Letra C, régimen nazi, bomba atómica, caída del muro de Berlín. Y letra D, movimiento ecologista, caída del muro de Berlín y régimen nazi. ¿Ya? Es la C. De las 3 alternativas, usted selecciona desde la más antigua a la más reciente, entre comillas. Sería la La C, C. profe. ¿Ya? Sería la C. Los demás creen que está correcto. Ahí, están apareciendo, me dice letra C. C, C, C.
Ustedes me dicen, chiquillos, por favor. ¿Ya? Ya. La respuesta correcta de esta pregunta es efectivamente la letra C. El régimen nazi, ¿cierto? Es lo primero, la bomba atómica es lo segundo y la caída del muro de Berlín es lo último. ¿Ya? Así que súper bien, muy bien. Felicitaciones, chiquillos. Primera pregunta contestada. Después dice la pregunta 2. Observe las imágenes 3 y 4. Estas dos. Mencione al acontecimiento que se le relaciona. Primera Guerra Mundial, régimen fascista. Régimen nazi, Segunda Guerra Mundial. Letra C, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial. Letra D, paz armada y colonialismo. B, profe. Ya, letra B. Tienen que ver la imagen 3, a qué corresponde, en qué contexto está esta imagen B. y esta imagen, en qué contexto está, porque nos están pidiendo las imágenes 3 y 4, esa y esa. Compañeros han dicho que la imagen 3 se relaciona al régimen nazi y la imagen 4 a la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Sí, es la B. Ahí la B. ustedes me dicen. ¿Será la B? ¿Será la B? B. Ya. A ver, los demás dicen que es la letra B. Ay, se me fue el documento, perdón. Ya, efectivamente es la letra B, el régimen nazi, ¿cierto? Y la Segunda Guerra Mundial. Súper bien, chiquillo. ¿Ya? Pregunta 3. Observe la imagen 4. La imagen 4 es la de la bomba atómica. Y señale una consecuencia que tuvo este acontecimiento en las relaciones internacionales. Letra A, carrera armamentista. Letra B, inicio de la Guerra Fría. Letra C, término de la Segunda Guerra Mundial. O letra D, fin de la paz armada. ¿Cuál será? C. C, profe, término de la guerra porque Hiroshima desaparecieron La todos. C. Sí. La C. ¿La C? ¿Sí? ¿La C? ¿Cómo ¿La dice C? Martín? ¿La C? Ya. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Respuesta definitiva? Sí, 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 sí. ¿Sí? ¿Respuesta definitiva? Ya. Súper. Vamos a ver el chat. ¿Qué dice el chat? El chat dice que también sería la letra C. Ya. La respuesta es la letra C, término de la Segunda Guerra Mundial. Porque recuerden que con el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki se termina la guerra, porque se rinde Japón. Pregunta 4. De acuerdo a sus conocimientos, menciona un grupo social que luchó por tener participación política durante el siglo XX. Letra A, clase media. Letra B, proletariado u obreros. ¿Ya? Asócialo a obreros. Letra C, aristocracia. Letra D, monarquía. A. ¿Ya? Letra A, me dicen por acá. Vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo. ¿Qué grupo político o grupo social luchó por tener mayor participación? Si alguien está luchando por tener mayor participación, quiere decir que antes no la tenía, ¿cierto? ¿Sí? B. ¿Qué grupo La podrá B. haber sido? La B puede ser también. Ustedes me dicen. Ustedes me dicen. Tengo la letra A y la letra B. Eso es lo que me han dicho. Ya. El chat
No ha dicho nada todavía. Están temerosos. ¿Qué será? Está difícil parece la pregunta. Letra A, B, C o D. A ver si el chat se atrevió. No, no se atreve el chat. Ya. El grupo social que tuvo o que luchó por mayor participación política fue el grupo de los obreros o el proletariado. ¿Ya? Bien, muy bien. Básicamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, votar era algo que para el obrero no estaba del todo garantizado, ¿ya? Porque para poder votar se exigía, por ejemplo, saber leer y escribir, y a veces se le exigía también propiedades, ¿ya? Entonces el obrero no tenía eso y no podía participar, ¿ya? Entonces la pregunta 4 es la letra B, ¿ya? Proletariado, ¿sí? Pregunta número 5. De acuerdo con sus conocimientos, señale qué sectores o grupos sociales fueron las principales víctimas del genocidio nazi. Es decir, ¿a quiénes mataron los nazis durante la Segunda Guerra Mundial? A los ¿Ya? judíos. A, judíos, B, arios, La, C, negros, D, gitanos. Sí, Judío. la. Ah, Al pueblo judío. El pueblo judío. sí, Ya. Del genocidio nazi. Ya, súper. Esta creo que estaba fácil. Entonces, letra A, judíos. ¿Ya? Chiquillos, van a ser las 8 para que anoten la asistencia en el chat antes que me olvide, que a mí se me olvida en realidad siempre ustedes son Yo los que estoy hacen, anotado, profe. ¿ya? Así que anótense por favor en el chat la lista para poder que queden presentes en la clase. Ya, ahí, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. De acuerdo con sus conocimientos, ¿qué significado tuvo para Europa y el mundo la caída del muro de Berlín? ¿Ya? Letra, hasta está al revés. Vamos a cambiar aquí. Letra A, letra B, letra C y letra D. Ya. Dice letra A, fin de la Guerra Fría, letra B, fin de la Primera Guerra Mundial, letra C, el fin del régimen comunista y letra D, el término de la carrera armamentista. El fin de la Guerra Fría. Ya, muy, ah, muy segura, excelente. Me gusta que dé la respuesta así de forma segura. Fin de la Guerra Fría, me dice. Sí, díganme nomás, fin de la Guerra Fría. Estarán en lo correcto. Ustedes me dicen. Recuerden que el muro de Berlín era un muro que se construyó para separar a la Alemania oriental, separar a Alemania en dos, oriental y occidental, una bajo dominio estadounidense, la otra bajo dominio de la Unión Soviética, y en ese sentido tenía un significado ese muro, ¿ya? Y ese muro en el fondo significaba la división de este mundo en dos mundos, que era un mundo bipolar. Por lo tanto, su caída va a significar, ¿cierto?, el fin de la Guerra Fría, ¿ya?
Alguien levantó la mano, no alcanzaba a darle la palabra, perdón. Ya. Súper. Vamos a la pregunta número 7. Dice, de acuerdo a sus conocimientos, mencione 2 países europeos que pusieron un régimen fascista o también eso se conoce como un régimen totalitario. Totalitario. ¿Ya? A ver, yo les voy a dar una pista. ¿Ya? Un régimen totalitario, ¿cierto? Los regímenes totalitarios surgen en el contexto de la Segunda Guerra Mundial o previo a ella, ¿ya? Y estos regímenes totalitarios se caracterizaban por tratar de influir en todo ámbito de la vida de la persona, ¿cierto? Y tener un control total del gobierno interno de un país, ¿ya? En ese sentido, en Europa hay 3 regímenes totalitarios que se desarrollan paralelamente, ¿ya? Uno de ellos es Alemania, uno. Bueno, falta otro, para que logren encontrar la respuesta. La D, profe. La D C, tendría que ser. profe. La Ya, D. Ah, ya, Yo digo que es la A, profe. ya, Según yo es Rumania y Alemania, pero no estoy seguro. ya, la profe, ya, Francia y Alemania. ya. La C. La C, la A y la D. Eso es lo que me han dicho ustedes. ¿Ya? Les voy a orientar un poquito más la pregunta, a ver si logran responder con mayor seguridad. Los países que eran parte de un régimen totalitario combatieron juntos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, formaron alianza. C, profe, la triple alianza. Ya, La C, como dice la compañera. ya. La respuesta correcta entonces, chiquillos, en este caso es la letra C. Alemania, que era gobernada por los nazis, ¿cierto? E Italia, que era gobernada por un régimen fascista, ¿ya? Eh, en este caso, la Italia fascista de Mussolini, Benito Mussolini, y la Alemania nazista de Hitler, ¿ya? Regímenes totalitarios, ¿ya? Un régimen totalitario es mucho más profundo que una dictadura, ¿ya? En una dictadura comúnmente lo que se vive es una restricción de las libertades individuales de las personas, ¿ya? Los regímenes totalitarios busca con- controlar hasta lo que la persona piensa, ¿ya? Y coarta todo intento de libertad individual de cada sujeto, ¿ya? Así que era Alemania e Italia, ¿ya? Pregunta 8. De acuerdo a sus conocimientos, señala una diferencia entre democracia y dictadura. En democracia, el pueblo elige al gobernante y en dictadura toma el poder por la fuerza. Letra B. En dictadura, el pueblo elige al gobernante y en democracia toma el poder por la fuerza. Letra C. En democracia, el gobernante se elige por derecho divino y en dictadura por el pueblo. Y letra D. En democracia, el pueblo elige al gobernante y en dictadura es elegido por derecho divino. ¿Cuál será, chiquillos? Creo que está fácil eso. Ah, profe, la A. Ah, ah, Creo que está fácil. Creo que está fácil. ¿La A? ¿Será la A?
Sí, profe, la A. Sí, profe. ¿Sí? Absolutamente. Absolutamente. Ya, chiquillos y chiquillas, la respuesta correcta es la letra A. Muy bien, muy bien. Vamos al texto 2. Guerra Fría, dice. Terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, el orden de todo el planeta comenzó a cambiar. Se restablecieron y redefinieron fronteras. Europa ya no es el mismo continente poderoso de antes. Las destrucciones ocurridas en la guerra hicieron que perdiera su hegemonía. ¿Qué es hegemonía? Poder o dominio. Eso significa hegemonía. ¿Ya? Situemos el tema en una de las principales consecuencias de la posguerra, que fue la denominada Guerra Fría, proceso determinante para la historia de la segunda mitad del siglo XX, que significó una situación de constante amenaza de guerra. Sin embargo, no hubo ningún enfrentamiento armado, sino más bien la instalación de dos bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, como potencias hegemónicas, sin dejar a ninguna zona del planeta indiferente. Ya. Pregunta número 9. De acuerdo a tus conocimientos, explica con tus palabras qué es la Guerra Fría. Chiquillos, antes que me empiecen a hablar por el micrófono, quiero que ustedes puedan escribirme en el chat su respuesta. ¿Qué es la Guerra Fría? Hoy día lo vimos, ¿ya? Entonces, eso que ustedes anotaron o entendieron, tratemos de explicarlo en una breve frase. ¿Qué es la Guerra Fría? ¿Ya? Entonces, el ¿Es una ejercicio que... guerra ideológica? ¿Ya? ¿Ya? Recuerden, o una sugerencia para cuando ustedes traten de dar una respuesta, siempre tiene que ser lo más precisa posible, ¿ya? Y quien la va a leer, ¿cierto? Tiene que tener claridad de lo que está leyendo, ¿sí? Eso les puedo dar como sugerencia. ¿Ya? Entonces, en una breve frase, traten de explicar qué es la Guerra Fría, ¿ya? ¿Ya? Y ahí van a ir saliendo ideas, ¿ya? Ya por lo menos lo que me han dicho los dos primeros compañeros, que fue Ingrid y el otro compañero que habló recién, me dice que es una guerra ideológica. ¿Ya? Vamos bien. Eso es correcto. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir de qué es la Guerra Fría? Atrévanse, atrévanse, chiquillos, porque así aprenden, así aprenden. ¿Ya? Y les sirve de estudio. ¿Qué es la Guerra Fría? ¿Qué es la Guerra Fría? Ahí hay otro compañero que está notando qué es la Guerra Fría. Me dice la competencia entre naciones buscando alianza de atributos armamentistas y capacidad de solvencia, tales como armas tecnológicas, nuevas conquistas. Ya, súper, bien. ¿Qué más? Vamos, chiquillos, atrévanse a escribir la respuesta. Eso les sirve a ustedes para ejercitar. Carol me dice, guerra ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que parte en 1945 hasta 1991. Cada país defiende su postura entre el capitalismo y el comunismo. Súper, súper. Bien, buena respuesta, chiquillos, están saliendo. ¿Qué más? ¿Qué dice el resto del público?
donde compiten capitalismo y comunismo. Ya. Moisés. Pero le coloqué la Guerra Fría en este caso. Son dos países que están en Guerra Fría porque compiten entre ellos, Estados Unidos y Unión Soviética, pero no con armas, sino compiten en deportes, viajes al espacio, armamento, etcétera, demostrando así quién es el mejor para atraer países a su lado, ya sea el capitalismo o el socialismo. Perfecto. Súper bien. Súper bien. Ya, acá me dicen, gracias a Moisés, muy bien. La Guerra Fría, dice Patricia, enfrenta ideologías por la hegemonía del mundo. Perfecto. ¿Ya? Súper bien, chiquillos. A ver si alguien más se anima. Atrévanse, chiquillos, atrévanse. Todo lo que han dicho está bien, ¿ya? Y eso me alegra a mí, que les vaya quedando clarito las cosas que estamos trabajando en clase, ¿ya? Como por así decirlo, la materia está calentita. Me dicen acá también fue una guerra ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética para ver quién tenía un mejor desarrollo y mejor tecnología. Súper. Don Bicho, creo que dice, sí, Bicho Mesa. Ya. Bien. ¿Alguien más, chiquillos? Atrévanse nomás, por favor. Estamos aquí para aprender y aprender. ¿Nadie más? Ya. Bueno, en esta oportunidad, chiquillos, acá viene otra, José. La mayor importancia de la Guerra Fría es que fue ya, súper. La Guerra Fría es una lucha ideológica entre el capitalismo en Occidente y el comunismo en Oriente. Ya, muy bien. Chiquillos, voy a tomar aquí una respuesta que dio Carol. Ya, voy a tomar esta respuesta y la voy a tratar de copiar acá en la guía. Ideológica. Y de ahí la vamos a compartir entre todos. Ya. Carol escribió lo siguiente, decía, guerra ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética que parte en 1945 hasta 1991. Cada país defiende su postura entre capitalismo y comunismo. ¿Ya? Chiquillos, todas las respuestas que ustedes me dieron son correctas. ¿Ya? Yo aquí tomé una, ¿cierto? Para poder completar lo que ustedes me dijeron, ¿ya? Porque en el fondo todos coinciden en que es una guerra ideológica, todos me indican que son entre Estados Unidos y la Unión Soviética y que obviamente cada país defiende una postura, ya sea el capitalismo o el comunismo. Eso es como lo esencial de una idea de la Guerra Fría, ¿ya? Esos tres elementos. Una guerra ideológica, los países participantes y qué es lo que defienden, ¿ya? Eso es como lo esencial, ¿sí? Eso, la pregunta 10 no la vamos a hacer. No, la pregunta 10 no, la vamos a eliminar de aquí. La vamos a sacar. ¿Ya?
Entre otros dos mundos está acá. Ya. Y la otra parte todavía no la vamos a hacer porque nos falta ver una cosita. ¿Ya? Bien. Chiquillos. ¿Cómo estuvo las preguntas que desarrollamos? ¿Muy difícil, muy fácil? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. Finalmente fueron 9 preguntas, incluida la pregunta de desarrollo. Estaban buenas las preguntas, yo me equivoqué en dos. Ya. Bien, los demás vayan comentándome, por favor, cómo les fue en su cosita. Vamos sobre el 4 y bajo el 7, profe. Ya. Lo importante es que sea azul. Eso es lo que a mí me importa para que ustedes puedan aprobar. El medio. Ya. Estamos bien. Si usted está sobre el 4 y bajo el 7, súper. ¿Ya? Eso permite, ¿cierto?, que la cosa vaya bien. ¿Ya? Si no, no. Eso a mí me deja tranquilo. ¿Ya? Sí, Eh, profe, estamos bien. Estamos bien. Ya, chiquillos, miren. Bueno, como ustedes se pudieron dar cuenta en el desarrollo de la guía, ¿cierto? La guía está centrada esencialmente en lo que nosotros hemos visto en estas dos últimas clases, ¿ya? El tema de las guerras mundiales y el tema de la Guerra Fría, ¿ya? Como les comenté hace un ratito, perdón, al inicio de la clase, ¿cierto? Ya la próxima semana no vamos a ver directamente temas relacionados con historia y con guerra, sino que los vamos a ir al ámbito más tecnológico y económico, ¿ya? Y vamos a hablar de un concepto que se llama la globalización, ¿ya? Que nos va a permitir entender cómo funciona el mundo hoy en día desde el punto de vista de relaciones económicas, de las relaciones interpersonales, relaciones sociales, ¿ya? Y cuáles son sus ventajas y sus riesgos, ¿ya? Eso se llama globalización. Lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Eh, por ahora a mí me interesa, chiquillos, de cara a estas últimas semanitas que nos van quedando antes del examen, es que ustedes sigan repasando, de que ustedes puedan leer estas guías que se les está enviando, ya para que las pueda trabajar en casa. Si ya están resueltas, no importa, vuelva a leerlas, porque puede ser que en la prueba usted se encuentre con preguntas que sean similares, ¿ya? Por lo tanto, no es una mala idea que usted todas las guías que hemos hecho las vuelva a leer, aunque ya estén resueltas, ¿ya? Porque ya se va a ir acordando, me hablaron de la Guerra Fría es esto, la Guerra Mundial es esto, ¿ya? Las primeras civilizaciones eran esto, ¿ya? Entonces, todo eso a usted les sirve en el fondo para ir eh, permitiendo, ¿cierto? O recuperar esos conocimientos que se pueden haber olvidado, ¿ya? Porque entendemos que este proceso comenzó en abril y ya estamos en julio, por lo tanto hay algunas cositas que quizás se olvidaron. Por eso es importante el repaso, ¿ya? 15 minutos, 20 minutos diarios, media hora si pueden, pero no más que eso, ¿ya? Porque ya después se van a empezar a distraer y mejor que no. Pero en la medida en que usted haga ese trabajito, chiquillos, va a permitir que todos esos conocimientos que ustedes están adquiriendo puedan ser procesados y ustedes los puedan ir almacenando de mejor forma en su memoria, ¿ya? Y llegar súper bien para la prueba, ¿sí? Chiquillos, dudas, consultas antes de finalizar nuestra clase el día de hoy. Moisés. La guía, profe, tiene que mandarla para Ya. poderla sacar y No hay tenerla, problema, por no hay favor. problema. Sí, ahí yo también dando la clase se la envío a Don Eric para que las comparta junto a ustedes, igual que la presentación. ¿Sí? Y lo otro, profe, su número de teléfono, poderlo llamar cuando estemos en prueba. No me pueden llamar, pues. Yo no me pillan después a mí me dan de baja y yo tengo problemas. No Claro, puedo, entonces. no puedo. Si confíen en lo que ustedes saben, chiquillos. Ya ustedes han demostrado que saben. Ya, y eso a mí me pone contento. Yo sé que les va a ir bien, así que confíen en su capacidad. Y la única recetita que les puedo dar es que vayan repasando todos los apuntes que hemos ido haciendo. Esa es la única sugerencia que les puedo hacer. ¿Ya? Porque lo que he visto como desempeño en las clases a mí me deja bastante tranquilo y creo yo que deberían aprobar, ¿ya? Sobre todo si han asistido, ¿cierto? Comúnmente a sus clases, han hecho sus tareas, no deberían tener problemas con la prueba, ¿ya?
Así que confíen en ello. Ya, chiquillos, si no hay más duda o consulta, entonces yo me comienzo a despedir. Les deseo a ustedes que tengan una excelente semana, una buena, ¿cierto? Un buen día martes el día de mañana y por supuesto un buen descanso el día de hoy. Bueno, les mando un abrazo fraterno, cuídense mucho y si Dios permite estaremos el día junto a ustedes. ¿Ya? Que estén muy bien, Buenas chiquillos. noches, Cuídense profe, mucho. muchas gracias. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches, profe. Muchas gracias. Como siempre, muy buena su clase. Gracias. Chao, chao. Buenas noches. Chaito, Gracias, gracias. profesor. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches, profe. Buenas noches.